Capítulo 1. El sonido de la lluvia golpeando la ventana, mezclado con el persistente aroma a pólvora, impregnaba cada rincón del vehículo. Afuera, los neumáticos patinaban con violencia sobre el asfalto mojado, mientras los giros y derrapes se volvían cada vez más incontrolables. De pronto, un estruendo seco y brutal rompió el caos. Un perdigón de escopeta impactó de lleno en una de las llantas. La camioneta se tambaleó peligrosamente. Dentro del vehículo, una joven de cabello cobrizo luchaba por mantenerse en pie mientras arrastraba, con visible esfuerzo, a una mujer embarazada. Las detonaciones no cesaban. Eran constantes, ensordecedoras. Un zumbido violento, casi inhumano, desgarró el aire. Luego, un destello cegador iluminó la oscura escena. Salazar despertó de golpe. La claridad del alba se filtraba por la ventana, bañando el cuarto con su luz pálida. Sus ojos parpadearon con pesadez, todavía atrapados en la bruma del sueño. «Te quedaste dormido leyendo otra vez, ¿verdad?», preguntó una voz femenina, con un tono entre reproche y ternura. Él se incorporó lentamente en la vieja y rechinante litera, frotándose los ojos con pereza. «Perdón, pero de verdad necesitaba terminar ese capítulo», murmuró, su voz aún cargada de sueño. «Ya sabes lo que dijo la tía Ana. Es malo para tu vista». La voz pertenecía a su hermana gemela, Jimena, quien permanecía acostada en la litera superior. Tenía razón. Desde el accidente, los ojos de Salazar le daban problemas. A veces sentía un ardor molesto. Otras veces, los dolores eran punzantes, insoportables. Pero los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. Ana, en cambio, insistía en que debía cuidarse. Salazar suspiró, dejando caer la cabeza contra la almohada. «¿Y tú qué tal, hermanita? ¿Cómo va esa pierna, señorita Elric?». Jimena dejó escapar un resoplido burlón mientras pasaba el cepillo por su cabello morado. Sus mechones brillaban bajo la luz matutina, como un amanecer perpetuo en la penumbra. La sensibilidad del implante es bastante precisa, pero aún no me acostumbro a la prótesis. Bueno, al menos ya puedes moverte sin parecer un robot oxidado. TSK, no me sorprende que un nerd como tú haya podido reparar esta chatarra, dijo, dedicándole una sonrisa sarcástica. Gracias, supongo. Salazar frunció el ceño mientras se vestía. Se puso una camiseta color tinto y, con un gesto automático, ajustó el piercing plateado en su labio. Fue suerte que los vampiros chupasangre de TP-Link tiraran esto el día de la excursión. Lo recogí justo antes de que pasara el camión de la basura. Jimena se estremeció. «No me recuerdes que esta cosa salió de la basura, por favor». «No salió de la basura, salió de un contenedor de metales no reutilizables», replicó Salazar, saliendo de la habitación y bajando rápidamente las empolvadas escaleras. «Y, además, tú te comías los mocos hace un par de años. ¿Eso no te daba asco?». Una risa profunda resonó desde la sala. «¿Y tú le tenías miedo a una animación stop motion del Chavo del Ocho?», intervino una voz grave, con tono burlón. Salazar se detuvo en seco. En el viejo sillón de la sala, la corpulenta figura de la tía Ana reposaba con una expresión divertida. A su lado descansaba su vieja maleta, tan curtida en la vida como ella misma. «Touché», exclamó Salazar entre dientes. «¿Saldrás de viaje otra vez?». Ana suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Lamentablemente, sí. Esos bastardos de razón no nos dan ni un maldito día libre. Todavía me deben mis prestaciones». Salazar se sentó en la mesa, tamborileando los dedos contra la superficie de madera. «De todos modos, hoy tampoco estaré mucho tiempo. Tengo una entrevista con un tipo de TP-Link». «¿Una entrevista?». «Sí, no quiero ir, pero no puedo ganarme la vida grafiteando propaganda política y reparando prótesis de marca Patito toda la vida. Además, esta niña come por tres». Jimena infló las mejillas, ofendida. «Oye, no seas tan grosero», dijo, dándole un tirón en el cabello. Ana rió. «Tu hermano tiene razón, no puede ser un vago toda la vida. Y tú, señorita, ya ha pasado un mes desde lo de tu pierna. Es hora de que vuelvas a la universidad». Jimena buzó, apartando la mirada. «Pero todavía me duele el muslo». «Si tanto te doliera, seguirías tomando los inmunosupresores», intervino Salazar, removiendo la pasta en la sartén. «Sin excusas. Mañana mismo vuelves a clases». Jimena se cruzó de brazos, haciendo un puchero mientras Salazar servía la comida. El aroma de la panceta dorándose en la sartén, mezclado con el queso parmesano fundiéndose sobre los huevos revueltos, llenó la casa con una calidez reconfortante. Ana tomó su plato y miró a su sobrino. «¿No vas a comer con nosotras?». Salazar negó con la cabeza, recogiendo sus cosas.
Lo siento, pero voy tarde. Ana lo observó con una ceja arqueada. ¿En serio vas a ir vestido así a una entrevista en TP-Link? Salazar extendió los brazos con dramatismo. ¿Qué tiene? Es mi estilo. ¿O acaso quieres que parezca un zombi trajeado como los de TP-Link? Al menos ponte algo decente. Pero Salazar ya había salido corriendo. El distrito empresarial se alzaba ante él, con sus enormes edificios de acero y cristal reflejando la luz del sol. Salazar avanzó entre la multitud, observando con curiosidad la mezcla de arquitectura moderna con estructuras antiguas de adobe y piedra volcánica. Sin embargo, algo llamó su atención. Una casa. O eso parecía. Su diseño colonial contrastaba con el resto de la ciudad. Muros blancos, ventanas con rejas de hierro forjado, una puerta de madera envejecida. Un balcón de barrotes oscuros se asomaba como un testigo silencioso del tiempo. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era una casa. Era un bazar. En ese instante, un dolor punzante le atravesó los ojos. Se tambaleó, llevándose una mano al rostro. Sin entender por qué, sus pies avanzaron solos, como si algo lo llamara. Cruzó la entrada. El dolor desapareció de inmediato. Pero su cuerpo seguía moviéndose por voluntad propia. Sus pasos lo guiaron hasta una vitrina polvorienta. Allí, entre montones de objetos antiguos, descansaba una calavera de obsidiana. Un escalofrío recorrió su espalda. En la parte trasera de la calavera, una inscripción en náhuatl se grababa como fuego en su mente. Solo con el linaje de mi campeón primordial desatará su ser interior, mi heraldo del Mictlán. Salazar tragó saliva. Algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual. Y tenía razón. Veo que sabes lo que haces, joven, dijo una voz misteriosa, avejentada, pero con una chispa de juventud aún palpable. Salazar se giró de golpe. Su corazón dio un brinco, y sus manos, que hasta hace un segundo habían estado explorando con delicadeza aquel amuleto, se crisparon levemente. Entre las sombras polvorientas del bazar, distinguió la silueta de un anciano robusto, de unos 60 años. Su complexión no coincidía con la de un anciano frágil, sino con alguien que había llevado una vida intensa, quizás alocada, aunque el tiempo apenas comenzaba a cobrarle factura. Perdón, señor, me sorprendió. Buenas tardes, primero que nada, dijo Salazar, intentando recuperar la compostura. El anciano rió con un dejo de nostalgia y respondió con tono amable. Buenas, joven. Veo que tienes buen ojo. Ese amuleto perteneció a un viejo amigo. Lo tenía en gran estima, decía que era parte de su cuerpo. Siempre pensé que estaba loco. Salazar tragó saliva. Se sentía extrañamente atraído por el objeto, pero ahora que conocía su historia, la sensación se volvía inquietante. Lo siento. Yo no tenía planeado comprarlo, simplemente, mi cuerpo se movió hacia él, como si me llamase. El anciano entrecerró los ojos, mirándolo con una mezcla de sorpresa y admiración. Perfecto. Llévatelo, Salazar. Salazar sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué? Pero si usted dijo que era de su amigo, además, no cuento con efectivo, replicó, con un tono más exaltado de lo que hubiera querido. No es necesario, joven. Tómalo como un regalo. Además, este cachivache estaba en remate, no vale ni un 20. Dijo el anciano, riendo con ligereza. Ese viejo testarudo está más que muerto, llévatelo con toda confianza. Salazar parpadeó, aún incrédulo. Oh, ¿en serio? Muchas gracias. Espere, ¿cómo sabe mi nombre? El anciano sonrió, pero su expresión no dio lugar a más preguntas. Que no te importen las nimiedades, joven. Sin más, se giró y comenzó a revolver entre un desorden de muebles viejos y apolillados. Cajas de madera, cajones maltratados y pequeños estantes llenos de polvo formaban el paisaje del bazar. Con una destreza sorprendente, el anciano extrajo de un mueble de ébano un collar peculiar. Esferas geométricas de obsidiana formaban la cadena, cada una con formas irregulares, excepto dos, que tenían una estructura hexagonal perfectamente simétrica. Sacó un trapo, endurecido por el tiempo y la acumulación de sebo, y limpió con calma el collar antes de extenderlo hacia Salazar. Toma, esta es la cadena del collar. Salazar observó el objeto con curiosidad. Sus dedos rozaron la obsidiana fría mientras acercaba el cráneo ornamentado que había estado sosteniendo. Apenas ambos objetos estuvieron lo suficientemente cerca, clic. El cráneo se unió a una de las esferas hexagonales de manera perfecta. ¿Es imantado? Preguntó Salazar, frunciendo el ceño. El anciano bufó con desdén. ¿Qué? Claro que no, niño. Es magia. Salazar suspiró. Ok. Antes de que pudiera seguir cuestionando el asunto, un pensamiento irrumpió en su mente como un relámpago.
Mierda, la entrevista. El pánico lo invadió de golpe. Se giró y salió disparado del bazar, con el collar y el cráneo firmemente sujetos en su mano. Mientras su figura se perdía en la distancia, el anciano lo observó en silencio. Sus ojos, de repente, brillaron con un resplandor morado e intenso. Su córnea, antes normal, se cubrió de una bruma negra y espesa. Nos vemos luego, heraldo del Mictlán. El edificio de Tepelink se alzaba imponente contra el cielo, reflejando en su superficie pulida el resplandor de las luces citadinas. Al llegar, Salazar apenas tuvo tiempo de tranquilizar su respiración antes de cruzar la reluciente puerta blanca. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió el repentino cambio de temperatura. El frío del aire acondicionado golpeó su piel, disipando el bochorno del exterior. Apretó los puños, tratando de enfocarse. Caminó con paso firme sobre el metálico piso, dirigiéndose directamente a la recepción. Detrás del mostrador, una joven de tez clara y cabello rubio levantó la mirada al notar su presencia. Disculpe, señorita, vengo por la entrevista, dijo Salazar, manteniendo la voz firme. La recepcionista lo observó por un instante, como si tratara de descifrar algo en su rostro. Finalmente, asintió con una leve sonrisa. Claro, chico. Acompáñame. Subieron por un moderno elevador hasta el segundo piso. La joven se adelantó y le indicó que pasara a una sala de reuniones. Salazar respiró hondo y entró. Dentro, un hombre de porte elegante esperaba de pie junto a una mesa de cristal. Alto, esbelto y de tez morena, llevaba un bombín y unos pequeños lentes que brillaban con el reflejo de la luz. Salazar se quedó quieto por un momento. Había algo en esos lentes, algo inquietantemente familiar. Eran idénticos a los que usaba su abuelo. Solo los había visto en una vieja fotografía y en un retrato pintado a mano que tenía en su habitación. El hombre sonrió con sutileza y le hizo un gesto para que se acercara. Adelante. Salazar, ¿verdad? Así es, señor. Salazar Méndez Camadli. Apenas pronunció su nombre completo, la recepcionista a su lado pareció estremecerse. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, aunque lo disimuló rápidamente. El hombre cerró un expediente con un golpe seco. Perfecto. Expediente completo, sin antecedentes penales graves y tienes 21 años, ¿cierto? Sí, señor. El hombre asintió y se presentó con voz pausada y autoritaria. Soy el director general y dueño de esta empresa, Leonardo Urquiza. Salazar tragó saliva. No esperaba que el propio director lo entrevistara. Trató de mantener la compostura. Un placer, señor Urquiza. El hombre entrelazó los dedos sobre la mesa y lo miró fijamente. Dime, Salazar, ¿por qué quieres trabajar aquí? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero decidió no dar rodeos. Necesito el dinero. Para su sorpresa, Urquiza soltó una carcajada. Directo al grano. Me gusta. Pero dime, ¿qué sabes realmente sobre TP-Link? Salazar enderezó la espalda y respondió con seguridad. Bueno, es una de las empresas más grandes en telecomunicaciones y tecnología aviónica. También tiene proyectos en energía nova y griega. Se detuvo. Urquiza lo miraba con los ojos entrecerrados, como si esperara algo más. Y, también han sido acusados de explotación laboral y experimentos ilegales, añadió, sintiendo un nudo en el estómago. Urquiza sonrió. Veo que no te andas con rodeos. El aire en la habitación se volvió más denso. Dime, Salazar, ¿qué harías si te dijera que algunas de esas acusaciones no son del todo falsas? El silencio se alargó como una sombra inquietante. Salazar sintió que un escalofrío le recorría la columna. ¿Es una prueba? Preguntó, con cautela. No. El peso de la respuesta cayó sobre sus hombros. Entonces, depende. Si son reales, ¿qué tipo de experimentos? Urquiza sonrió con satisfacción. Veo que no te asustas fácilmente. Me agrada eso. Se levantó de su silla y caminó hacia la enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Mira a tu alrededor, Salazar. La tierra del águila está creciendo, pero sigue plagada de ruinas del pasado. La historia no nos pertenece, pero la tecnología sí. Mi empresa busca fusionarlas, llevar a la humanidad al siguiente nivel. Salazar sintió que su piel se erizaba. ¿Por qué me dice esto a mí? Urquiza se giró, clavando su mirada en él, porque tú no eres una persona común. El estómago de Salazar se encogió. ¿Qué? Urquiza caminó hacia la mesa y tomó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Desde que entraste a este edificio, nuestros sensores han registrado un tipo de energía inusual en tu cuerpo. No es energía nova, no es tecnología. Es algo más, antiguo.
Salazar sintió que la calavera de obsidiana en su bolsillo se volvía más fría. Yo no sé nada de eso, respondió, con la voz más tensa de lo que quería admitir. Urquiza deslizó el dispositivo por la mesa hasta él. No te preocupes, lo averiguaremos juntos. Salazar dudó, pero tomó el pase de acceso. Felicidades, estás contratado. Ven mañana a las 7 am al piso 34. El joven miró el pase por un momento. Algo en su interior le decía que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Bienvenido a TP-Link, Salazar Méndez Camadli. Esa noche, Salazar no pudo dormir. Sentado en su cama, giraba la calavera de obsidiana entre sus dedos. Esto no tiene sentido. Desde que la había tocado en el bazar, sentía un cosquilleo constante en el pecho. Como si algo dentro de él estuviera despertando. ¿Qué diablos soy? Desde la litera de arriba, una voz somnolienta grunó. Un pendejo. Ya duérmete, Salazar suspiró. Pero no podía dormir. La inquietud lo consumía. Su corazón latía con fuerza. Salazar suspiró. Y por alguna razón, tenía la certeza de que el día siguiente cambiaría su vida el despertar de algo antiguo. El viento nocturno susurraba entre los edificios de la Tierra del Águila, pero Salazar apenas lo notaba. Su mente seguía atrapada en el recuerdo de la entrevista. Las palabras de Urquiza resonaban en su cabeza. Desde que entraste a este edificio, nuestros sensores han registrado un tipo de energía inusual en tu cuerpo, es algo más antiguo. Apretó la calavera de obsidiana entre sus dedos. Desde que la había tocado, algo en su interior se sentía diferente, inquieto. Era como si hubiera encendido un fuego que llevaba toda su vida dormido. Miró el reloj digital de su celular. 3:27 am. No iba a poder dormir. Se puso de pie y salió de su habitación en silencio, asegurándose de no despertar a Jimena. El departamento que compartían era pequeño, con muebles viejos y paredes desgastadas. Caminó hasta la cocina y abrió la nevera. Nada le quitaba la sensación de vacío en el estómago, pero aún así sacó una botella de agua y bebió un largo trago. Apoyó los codos sobre la encimera y cerró los ojos. Respira. Piensa. ¿Por qué él? ¿Qué tenía de especial? Toc. 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 Salazar abrió los ojos de golpe. Alguien había tocado la ventana. Su corazón dio un brinco. Vivían en un tercer piso. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Nada. No había nadie afuera. Solo la noche y el reflejo de su propia expresión confundida. Tal vez solo estoy paranoico. Pero cuando bajó la mirada, vio algo en el alféizar. Era un colibrí. Pequeño, de plumaje azul metálico, pero con algo extrañamente inquietante en sus ojos. Brillaban con un leve resplandor morado. El colibrí lo miró fijamente. Y luego, sin previo aviso, se estrelló contra el cristal. Salazar dio un paso atrás, atónito. El pequeño cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Salazar tragó saliva. Algo dentro de él le decía que no debía ignorarlo. Se acercó con cautela y se agachó junto al ave. Antes de que pudiera tocarlo, el colibrí tembló. Y luego, ante sus ojos, su cuerpo comenzó a desmoronarse. Pero no era sangre lo que salía de él. Era arena negra. La piel del colibrí se deshacía en un polvo oscuro que flotaba en el aire, como ceniza al viento. Salazar se quedó paralizado. ¡Qué chingados! El polvo negro comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. Se arremolinó en el aire y se dirigió hacia él. Sin pensarlo, dio un salto hacia atrás, pero la arena flotante lo siguió. Sintió un cosquilleo en la muñeca cuando bajó la vista, vio que la calavera de obsidiana en su mano había comenzado a brillar con un resplandor morado intenso. El polvo negro giró en espiral y fue absorbido por la calavera, desapareciendo en su interior. El brillo se apagó. Salazar quedó boquiabierto, con el corazón desbocado. ¿Qué carajos acababa de pasar? El eco de su propia respiración era lo único que rompía el silencio. Entonces, una voz profunda, antigua, resonó en su mente. El heraldo ha despertado. Salazar sintió que el suelo se le iba de los pies. 4 AM, edificio de TP-Link. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Salazar llegó a la imponente sede de TP-Link. El frío matutino le mordía la piel, pero el verdadero escalofrío venía de su interior. No dejó de pensar en lo que había pasado con el colibrí. ¿Fue real? ¿O solo su mente jugándole una mala pasada? Pero la calavera seguía en su bolsillo. Y lo que había sentido, eso no lo podía negar. Pasó su pase de acceso por el escáner. El lector emitió un bip y la puerta se deslizó. El elevador lo llevó directamente al piso 34. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió un pasillo oscuro y silencioso. El aire olía a metal y electricidad. Dio un paso adelante. Las luces de neón parpadearon al encenderse, revelando el interior de una enorme sala.
Salazar sintió un escalofrío delante de él, decenas de cápsulas de cristal se alineaban a lo largo del cuarto. Dentro de ellas, cuerpos. Personas sumergidas en un líquido gris burbujeante. Algunas parecían estar dormidas. Otras, apenas parecían humanas. El estómago de Salazar se revolvió. Dio unos pasos adelante, observando con más atención. Entonces la vio. Al fondo de la sala, un enorme aparato metálico se erguía como una monstruosidad de cables y tubos. Y en su núcleo. Una joven. Pálida. Desnutrida. Sin extremidades. Mangueras conectadas a donde antes había brazos y piernas. Un visor metálico cubriendo sus ojos, unido al techo por más cables. Salazar sintió un nudo en la garganta. Dios, ¿está viva? Se acercó con rapidez, escalando la estructura con facilidad. Cuando llegó a su altura, su voz apenas fue un susurro. Oh, hola. ¿Estás viva? Por un momento, no hubo respuesta. Pero entonces, la joven tembló. Sus labios se movieron con esfuerzo. Ayuda. El corazón de Salazar martilleó su pecho. Voy a sacarte de aquí, susurró, con determinación. La joven no parecía